Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. Muchas gracias por conectarse. Saludos por allá a Medina, que nos saluda desde San Diego. Saludos a todos los que se van conectando y pues bueno, hoy tenemos una plática excepcional, una plática muy única, con una leyenda, con un arquerazo, con uno de los mejores que ha pasado por la historia de la América y sobre todo pues alguien que dejó mucha huella sin duda alguna en el plano americanista. Un gusto poderles saludar amigos, hoy también con la novedad de que juega el América, hoy juega el más grande de México, entonces pues hoy tenemos un día movido, los invitamos a la transmisión que tendremos en punto de las 10:15 alrededor para platicar después del partido y sobre todo pues repasar, ¿no? Todo lo que se ha vivido en torno a lo que es lo de los refuerzos. Pero bueno, vámonos primero con esta plática que vamos a tener hoy con Adolfo Ríos, con el arquero de Cristo. Así que, pues nada, hay que esperar un poco a Adolfo Ríos a que nos envíe la solicitud y a que se conecte. Igual si quieren ir dejando algunas preguntas, con mucho gusto las atenderá Adolfo Ríos. Y pues nada, solamente hay que esperar. Y pues nada, ¿cómo ven? Primero que nada, el resultado de hoy, váyalo poniendo también. ¿Cómo creen que vaya a quedar el equipo? ¿Les gusta la alineación? Y hoy Santiago Baños pues ya habló algo al respecto del posible refuerzo que podría llegar. Y deja muy claro algo que les hemos venido mencionando, que la idea es que pues nada más se traiga un jugador de prioridad, no a otros jugadores que puedan llenar el banco pues bueno, es muy claro y muy contundente, pero eso ya lo estaremos hablando alrededor después del partido en el Facebook Live. Nada más hay que esperar un poco Adolfo Ríos, quien se está acomodando, ya nos avisó, así que vamos a esperar un poco por el tema de la transmisión. Ya por aquí está Adolfo Ríos, ya nos mandó la solicitud. Vamos a agregar, ya va entrando la leyenda. Así que recibamos con una mención honorífica. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vaya, qué gusto saludarte. Un gusto, Adolfo. Pues nada, amigos de América Monumental, ahora sí ya llegó el día, como pueden ver al otro lado de la pantalla, hoy tenemos a un invitado de lujo, una leyenda absoluta del americanismo, pero sobre todo un arquero que en México dejó mucha huella y que sobre todo fue querido, pese al rival que fuera odiado, que si eras de Chivas, que si eras de Pumas, que si eras de Cruz Azul, eso no importaba. Adolfo Ríos siempre fue una figura. Adolfo, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás primero que nada y cómo has vivido esto de la pandemia? Muy bien, Brian. La verdad es que ha sido un aprendizaje para todos, algo que todos tenemos que tener bien en cuenta, que hay cosas mucho más importantes que las situaciones que están fuera de casa y que hoy en día hay que preocuparnos para las que están dentro de nuestra casa. Sí, por supuesto, Adolfo. Bueno, gente, igual si quieren ir dejando alguna pregunta, algún saludo a Adolfo Ríos, él con mucho gusto los va a estar atendiendo. Y pues nada, vamos a comenzar, Adolfo, esperemos que te la pases muy bien y sobre todo también a toda la gente americanista que te recuerda con mucho afecto. Para empezar, vamos a ir calentando y que te vaya conociendo la gente. ¿Cómo fue tu infancia? Platícanos precisamente cómo fue tu infancia. Mira, soy de Uruapan, Michoacán, Ujú. un pueblo ahí a 2 horas de la ciudad de Morelia. Eh, Hoy en día ha crecido mucho a lo que fue mi infancia. En mi infancia yo caminaba de la casa de mis padres 4 cuadras hacia la colonia, que en ese entonces solamente eran 3 o 4 cuadras y te encontrabas con huertas, con ranchos, con arroyos, con ríos, con montañas, árboles. Entonces era prácticamente salir de aventura cada vez que nos metíamos hacia adentro de la colonia. Y fue una infancia, gracias a Dios, muy placentera. Si bien es cierto, nunca fue llena de lujos, nunca me tocó a mí estrenar un par de guantes, por ejemplo, cuando era niño, no me tocó estrenar un par de zapatos de fútbol. Ya la ropa que nos llegaba de familiares, ya de 2 o 3 generaciones. Entonces,
Si bien es cierto, nunca nos tocó estrenar algo, nunca nos faltó la comida y el cariño a nuestros padres. Entonces, fue una época bien bendecida porque teníamos esa libertad prácticamente Ujú. de hacer lo que nos gustaba como niños. Oye, ¿y eras travieso o si eras de los que te portabas bien? Mira, era aventurero. Eh, Ok. Siempre conseguíamos lazos, nos íbamos a la colonia, hacíamos bejucos y entre los árboles volábamos los ríos o los arroyos que tuviéramos cerca. A mí me encantaba estar volando, sentir que me despegaba del piso entre rama y rama de los árboles. Entonces no era tranquilo, nunca fui tranquilo. Eh, en la habitación donde dormíamos tres hermanos míos, eh, prácticamente las camas no tenían patas de madera porque todas las había destruido por estar volando de la cajonera a cada Ok. una de las camas. Entonces había que conseguir tabiques después para poner las patas que no estuviera chueca. Pero fue una infancia muy feliz. No, pues ahora entendemos por qué volabas tan espectacular, ¿no? O sea, yo creo que ya desde niño se te veía que tú querías simplemente volar y no saber o quizá no sentir el piso por algunos segundos, ¿no? Pero oye, ¿desde niño siempre te gustó el fútbol o te llegó a interesar algún otro deporte? No, el fútbol no me gustaba. Ustedes son muy jóvenes, Brian, pero en la época de mi infancia las televisiones eran en blanco y negro. Mm. Ver un partido de fútbol en una televisión de blanco y negro, en donde los jugadores corrían de lado a lado y la pantalla se iba de arriba abajo, era marearse ver un partido de fútbol. Entonces yo no tenía ese gusto. Y mi madre recuerdo que nos llevaba los domingos a la casa de mi abuelo, de mi abuela, y lo que mi tío veía era fútbol. Y yo Ujú. sinceramente el fútbol, yo buscaba hacer otra cosa porque el fútbol me mareaba. Pero una vez mi padre estaba viendo un partido de fútbol en casa y mi padre le iba a la América. Entonces, al ser una familia de cuatro hombres y dos mujeres, en donde los hombres no teníamos la posibilidad de acercarnos y abrazar a mi padre como hubiéramos querido, por esa educación de pueblo, esa cultura que Ujú. había de machismo, yo no pude acercarme tanto a él. Y un día él está viendo un partido de América. Cuando mete un gol América, él se levanta a festejar y no tenía con quién festejar, no había nadie al lado de él. Y en ese momento yo me acerco, me siento al lado de él, mi hermano mayor le iba al Cruz Azul y me siento yo al lado de mi padre. Y voltea y me dice, ¿qué pasó? Entonces le digo, pa, yo también le voy a la América. Entonces en ese momento él voltea, me pone una mano en la cabeza y me dice, está bueno. Cuando mete otro gol América, en ese momento mi padre se levanta a festejar y yo ya iba en el aire. Entonces cuando lo abrazo empiezo a gritar gol, aunque yo no tenía ni idea ni quién lo había metido el gol. Pero en ese momento supe que el fútbol iba a ser una cercanía, un vínculo para relacionarme con mi padre. Y en ese momento Ujú. decidí que el fútbol iba a ser el vínculo más importante que mi padre y yo íbamos a tener. Y mira lo que son las cosas, ¿no? Que tu padre es americanista, vienes de una familia también futbolera, por lo que platicas, y pues al paso del tiempo, pues llegas a la América, ¿no? O sea, pasas por Pumas, pasas por Veracruz, por Necaxa, equipos donde también dejaste una gran huella, pero pues llegas a la América y es en donde te das cuenta que las coincidencias de la vida, ¿no? O sea, de estar sentado al lado de tu padre y festejar un gol, a estar dentro de la cancha, defender el escudo de la América y festejar un gol ahí, ¿no? Y fue una situación muy curiosa, porque Sí. cuando llego yo estando en Necaxa a un entrenamiento con Raúl Arias, con Necaxa, me dice Raúl en pretemporada, hoy no te vas a vestir, hoy no vas a entrenar con el equipo. Es más, ya no perteneces más a Necaxa. Entonces yo le digo, ah, Ujú. caray, Raúl, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y me dice, porque llamaron de América y mañana tienes que presentarte en América. Entonces, en aquel entonces, yo de niño, pues yo admiraba a un Néstor Rafael Verderi, a un Rafa Puente, a un Paco Castrejón, a un Pacarito Cortés, que eran los porteros de América, Raúl Orbañanos, que eran los porteros de Ujú. América cuando yo era niño. Eh, entonces, al día siguiente, llego yo
al club, a Cuapa, a entrenar. Y quien me da la bienvenida y abre la puerta del vestidor es Néstor Rafael Verderi. Entonces, cuando yo veo a Néstor, me dice, hola Adolfo, soy Néstor Verderi. Y le dije, no, Néstor, permíteme darte un abrazo. Me dice, ¿por qué? Porque yo de niño era Néstor Rafael Verderi. Entonces, yo te veía aquí en la televisión cuando jugabas con América, que tenías el pelo largo. Entonces, me dice, no, pues bienvenido. Entonces, yo tuve ya ese placer de jugadores que yo admiré en la portería, los estaba viendo. Y tuve la bendición de que haya sido mi entrenador, Néstor. No, y coincidencias, ¿no? O sea, tu padre le va a la América, tienes esta oportunidad de ir a la América y luego te abre la puerta de Cuapa, literal, quien fuera tu ídolo de niño, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo sueña con tener alguna bienvenida así en, pues, en cualquier sector que tú quieras, ¿no? O sea, es una cosa de locos lo que te pasó, Adolfo, pero son bendiciones que precisamente pues también te llegan por el gran fruto y el gran esfuerzo, ¿no? Pero antes de llegar a este tema de América, que ya nos platicaste cómo llegaste a la América, vámonos primero con las bases, porque todo tiene una base, ¿no? Y todos llegan en algún momento a picar piedra para llegar hasta el lugar donde quieren estar. ¿Tú siempre quisiste ser portero o en algún momento también te llegó a llamar la atención ser jugador de cancha? Mira, recuerdo que cuando era niño, que estaba yo en la primaria, yo era el capitán del equipo de fútbol, era el capitán del equipo de básquetbol, era el capitán del equipo de voleibol. Entonces prácticamente esa facilidad que tenía para jugar los deportes me daba para poder ser el que organizaba en mi salón a los equipos. Y en la secundaria no fue la excepción. En la secundaria pasó exactamente lo mismo. Es más, en la secundaria cuando había los famosos bailables de fin de año, el que estaba en primera fila era yo. Entonces, realmente... Coreografía. Exactamente. Entonces, porque era que nos decían, llegaba la persona que estaba organizando el bailable y salía, los del bailable, entonces ya nos sacaban de clase. Entonces, por eso era ese compromiso de tener que estar en todo el grupo de baile también, pues para no estar en matemáticas. Entonces, realmente siempre me gustaron los deportes y aunque era el capitán del equipo de cada uno de ellos, pues era porque tenía un propósito de buscar algo que me pudiera llenar. Lógicamente ningún deporte me llamó más la atención que el fútbol. Sí, y esa parte de liderazgo, ¿no, Adolfo? Yo creo que desde ahí te empezaste a forjar de niño como un líder, porque nos comentas que hasta en los bailables, ¿no? O sea básquetbol, fútbol, voleibol, tú siempre querías ser como la persona responsable y también de alguna manera agradecida pues, de estar ahí, ¿no? O sea, e incluso fuera un bailable y estuvieras hasta enfrente, pues es una responsabilidad, te están viendo los padres y luego pues, hay que rifarse ahí con el baile que tocaba, ¿no? Entonces, desde ahí se implementaba el liderazgo, ¿no? Pero oye, ahora hablemos de cómo llegas al fútbol profesional. Ya dejas a un lado el fútbol amateur, llegas al profesional. Por ahí has platicado que previo a llegar a Pumas, y es algo que muy pocos saben, tú llegaste a una tercera división de Uruapan, que subieron a segunda división también. Platícanos cómo llegaste realmente a la tercera división. O sea, hiciste prueba, te vio algún visor, ¿cómo llegaste a la tercera división? Mira, yo en Uruapan jugaba ya en selecciones infantiles. Ujú, Estas selecciones, regularmente cuando llegaba a un equipo, el equipo, los chavos eran mayores que yo. Cuando estaba en una infantil, yo era menor que mis compañeros. Cuando estaba en juvenil, yo era menor que mis compañeros. Entonces, cuando yo estaba en la liga municipal jugando, yo jugaba en juvenil especial cuando yo podía seguir jugando en juvenil A. Entonces, me tocó ser parte de selecciones de Uruapan, que ganamos los regionales, pues ganamos los estatales para poder llegar a los nacionales. Yo representando con mi equipo de Uruapan a Michoacán. Entonces, de ahí ya había una situación, una certeza, una claridad de que podíamos llegar a alcanzar algo. Después, estando yo en juvenil especial, el entrenador de ese equipo me dijo, tú estás listo para ir a probarte
con el Uruapan de tercera división. Entonces yo tenía en Ujú. ese entonces 13 años y, y me regaló un par de guantes. Yo jamás había usado guantes. Entonces me regaló un par de Ok. guantes eh, y me regaló también un calcetose, porque yo era muy flaco, era demasiado flaco. Entonces me dijo, te vas a tomar uno de estos todos los días y te regalo tus guantes. Entonces yo le dije, Armando Mejía, fue mi primer entrenador que me llevó a Uruapan, y me dijo, eh, ¿sabes qué? Me dijo, vas a entrenar, así que empieza a usar guantes. Le dije, pero yo no me acomodo con guantes. Me dice, por favor, póntelos, porque si vas eh, a jugar al Uruapan, necesitas guantes. Pues me puse mis guantes, llegué a entrenar y por supuesto estar jugando y ya entrenando con jugadores profesionales de tercera división era diferente a lo que yo conocía. Ujú. Entonces de ahí vino la situación eh, en donde dije Armando Mejía y es Armando Dueñas. Es Armando Ok. Dueñas que me llevó y me dijo, Armando, ¿sabes qué? Ahora sí entrenar. Estuve yo entrenando varios meses con el equipo de Uruapan de tercera división, en donde el entrenador de Uruapan fue un mundialista uruguayo, don Horacio Troche. Él era el entrenador y fue capitán del mundial del 66, Ujú. donde él participó con su selección uruguaya. Y tenía un entrenador que era Jorge Poyú, que también había sido entrenador, portero uruguayo, que había sido profesional, y él fue el que me entrenó en Uruapan durante varios años. Entonces ahí empecé a entrenar con Uruapan, ya con tercera Ujú. división. Antes de los 14 años yo ya pertenecía, ya estaba registrado en el equipo de tercera división. Ascendimos a segunda B y en segunda B Ujú. enfrenté a Pumas Cenep, que era también una filial de Pumas. Y de ahí fue Ujú. que me hicieron la invitación a probarme en Pumas. Yo duré 3 años en Uruapan jugando, uno en tercera y dos en segunda. Y así fue que llegó la oportunidad para probarme en Pumas, ya con la organización formal. Ok, y ahora que nos dices que te enfrentaste a Pumas en la segunda división, exactamente quién te llamó o quién se te acercó en ese momento y te dijo, pues vente, me imagino que te probaste, ¿no? O sea, no fue como que entraras directamente a cantera. ¿Cómo surgió eso? Sí, el directivo en ese entonces del equipo de segunda división era el doctor Mario Trejo, que también Ok. fue jugador de Pumas. Entonces, él me invitó después de que terminó el torneo y me invitó para probarme en Pumas. Y mi padre me había dicho que me iba a apoyar para seguir mi sueño en el fútbol. Así que cuando le hablaron por teléfono, en casa no teníamos teléfono, entonces Ujú. hablaron a su oficina y cuando hablaron a su oficina para invitarme, pues mi papá llegó y me dijo, te dije que te iba a apoyar y me dio el boleto de autobús para irme yo de Uruapan a México. Entonces me dijo, aquí está el boleto de autobús y tienes mi autorización para ir a probarte a Pumas. Entonces eran 8 horas de autobús para llegar a la Ciudad de México. Era un lunes que tenía que presentarme. Yo llegué a las 6 de la mañana a CU, el entrenamiento era a las 11 de la mañana. Entonces ahí en un rincón había que esperar hasta que se diera la hora de entrenamiento. Y yo veía a los jugadores de Pumas Cenep con los que yo había enfrentado que empezaron a llegar al Ok. entrenamiento. Entonces ahí los saludé, yo tenía mi mochila, mi gabán, que era mi cobija con la que viajaba, y, y después llegó Mario, que ya cuando me vio me dijo, bienvenido Adolfo, y ya me pasó al vestidor. Ese día hicimos la prueba como 40 jugadores de diferentes partes de México, entre ellos estaba Jorge Campos, estaba Ok. eh, Fernando Bernal, que después fue jugador central del equipo de Pumas, Ujú. Eugenio Constantino, que también jugó en Cruz Azul después, y fuimos los 4 jugadores que nos quedamos después de 15 días de estar a prueba, nos quedamos, y lógicamente algunos en segunda división, otros en reserva profesional, pero ya éramos parte de esa institución de Pumas. Sí, por supuesto. Y luego, qué coincidencia también, ¿no? Otra de tantas que tuviste en tu vida, esto de probarte con Jorge Campos, ¿no? Y con los otros dos jugadores que igual fueron parte importante de la historia de Pumas.
y pues vaya, se quedaron los 4 y los 4 hicieron historia, ¿no, Adolfo? Pero antes de llegar a esta etapa del máximo circuito, que para ti sin duda alguna fue algo muy importante en tu carrera, ¿tú qué consejo le darías a un joven que radica en algún lugar que quizá no tiene mucha proyección? En este caso, Uruapan, yo me imagino que no tenía mucha proyección para que tú pudieras abrirte una puerta a primera división. Quizás sí la tercera división o el que te vieran, pero ¿tú qué le recomendarías a ese muchacho que vive en un pueblo y que juega bien y que quiere llegar al máximo circuito? ¿Cómo le dirías tú o qué consejo le darías tú? Que esté dispuesto a hacer el sacrificio para conseguir su sueño. Ujú. Lo primero que yo sacrifiqué fue mi familia. Me tuve que ir a vivir solo a la Ciudad de México. Hubiera sido muy cómodo para mí quedarme en Uruapan. Siempre va a haber alguien, siempre, que te diga que no vas a poder. Siempre. A veces es dentro de tu propia familia, a veces son tus amigos, que dices, quiero ser profesional, que te digan, hombre, no vas a poder. Pero no determina lo que diga la gente lo que vas a conseguir. Lo que tú tengas como actitud para ir día a día luchando por tu sueño es lo que va a hacer que haga la diferencia. Porque van a pasar muchas cosas. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Pero cuando tienes el deseo, tienes la calidad y tienes el sacrificio para pagar el precio, no hablo del tema económico, sino de sacrificio, de pagar el precio para poder llegar, por supuesto que se puede llegar. Pues ahí está, jóvenes, para los que quieran llegar a ser profesionales, y yo creo que eres un claro ejemplo, Adolfo, de que no necesitas radicar en la ciudad para poderte probar en algún equipo de la primera división. O sea, hiciste un viaje, todavía te quedas aproximadamente que 5 horas, 6 horas parado ahí en cantera para que llegue la prueba, y pues, o sea, eres un ejemplo claro de que no hay límites para poderte probar y sobre todo pues quedar y ser figura, ¿no? En la primera división. Pero ahora vamos a platicar del día de tu debut, Adolfo. Yo creo que es un día que, si yo te lo menciono y ahorita lo estoy viendo en la pantalla, te saca una sonrisa así muy enorme. ¿Qué recuerdas del día de tu debut? Sabemos que por ahí hubo alguna lesión del arquero, pero pues aún así no quita el mérito de que tú entraste a la cancha y debutaste. Sí, mira, Jorge Espinosa era el titular. Yo estaba en la Ujú. banca, fue en el Estadio Jalisco, contra las Chivas. Entonces yo estaba en la banca y de repente sale Jorge y choca con el delantero y se queda en el Ujú. piso. El doctor entra, yo sinceramente esperaba que en cualquier momento se levantara y que el doctor dijera, tranquilo, no pasa nada, todo en orden. Pero el doctor lo que hizo fue cambio, volteó a la banca y dijo cambio. En ese momento, un montón de sentimientos vinieron a mí. Los recuerdos de Uruapan, de mi familia, la emoción del estadio, el estadio lleno, mis compañeros que me estaban esperando dentro de la cancha, Mario Velarde, que fue el entrenador que me debutó, que con una sonrisa en la cara, la única instrucción de él fue cuando llegué, lo volteé a ver, se estaba con una sonrisa en la cara y solamente me dijo, por fin llegó tu tiempo, y así que disfrútalo. Y cuando yo entré a la cancha iba soñando, porque por fin estaba debutando en primera división. Me fue muy bien en ese partido, tuve varias atajadas importantes, empatamos a 2 en el juego y ahí marcó prácticamente mi vida en mi debut en primera división. Entonces de ahí yo sabía que iban a venir cosas buenas, cosas no tan buenas, pero una vida dentro del fútbol. Sí, pareces niño chiquito, Adolfo, con respeto, o sea, platicándonos esta historia, y me imagino cuando te llamó y te dijeron que era tu momento, ¿no? Así como en su momento tú se lo dijiste a Guillermo Ochoa, de quien también vamos a platicar en un rato más, pero es un momento sin duda alguna especial en tu carrera y algo muy merecido, ¿no? O sea, te das cuenta que el sacrificio, o por llamarlo así, porque al final de todo tú ibas por una pasión, que era ser futbolista profesional, pues te rinde frutos, ¿no? Y al final de todo, pues llegas al máximo circuito en donde tú sabes que muchos jóvenes, a pesar de estar en fuerzas básicas, pues se quedan a la deriva y no llegan a ese sueño, ¿no? Entonces, sin duda alguna fue, yo creo que una experiencia muy padre. Y ahora hablando de cosas significativas, Adolfo, para ti,
cuando llegas a selección mexicana, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas tu primera convocatoria? Y también recuerdas el primer partido que tuviste ya vistiendo la playera de la selección mexicana. Fíjate que en la primera ocasión que fui convocado a selección nacional eh, fue con Alberto Guerra como entrenador, cuando yo estaba en Ok, Pumas. Tuve la bendición de que en cada equipo en el que estuve formé parte de selección nacional. Esa fue mi primera convocatoria, una emoción impresionante porque antes no te llegaba la noticia como hoy en día que dan la lista en redes y todo el mundo sabe que estás en la selección. Antes llegaba por sí, un fax al club, entonces comunicaban al club y el club entonces daba un comunicado para decir que iba a mandar a su jugador. Después, cuando estuve en Veracruz, fue cuando más tiempo estuve en selección nacional con Bora Milutinovic. Posteriormente, con La Puente, fui seleccionado nacional también. Y al final de mi carrera, con Ricardo Lavolpe también. Entonces, en todas las sí. etapas que tuve en los equipos que pertenecí, tuve la bendición de ser seleccionado nacional. Y puedo decirte que no hay orgullo más grande que estar con el escudo de tu país, enfrente de la bandera de tu país, representando a tu pueblo, a tu gente, a tu equipo en una selección nacional dentro de una cancha. Ese ha sido el orgullo más grande que he tenido y la bendición más agradable de ser mexicano. Sí, claro, y bueno, ahora de representar a una selección estatal como lo fue Uruapan en su momento, llegas a algo ya nacional, ¿no? O sea, algo donde ya todo México te ve, todo México te apoya, y pues venías de ya de presentar varias etapas importantes como futbolista, ¿no? O sea, en realidad todas sus etapas fueron en Veracruz, que duraste 7 años, que yo creo que es una ciudad muy especial por ti, independientemente de que fuiste futbolista ahí. Yo sé, y discúlpame por ser chismoso, pero tuve que investigar más de ti. Tus hijos nacieron ahí, Así es. entonces, pues, una bendición más, ¿no? Para tu vida, lo que fue Veracruz. Brevemente, platícame cómo te fue en Veracruz, cómo te sentiste en esos 7 años acobijado por Veracruz, que ahora desafortunadamente pasó eso de la plaza, ¿no? Que se perdió. Sí, mira, una de las ciudades en nuestro país con más sabor futbolero es Veracruz. No me había tocado, me tocó a mí el primer año cuando yo estaba en Pumas, que fue el último año que estuve con Pumas cuando Veracruz otra vez estaba en primera división. Eh, la manera cuando fuimos a jugar a Veracruz, la manera como nos recibió la gente, la fiesta, el sabor jarocho, todo era una cosa impresionante. Al año siguiente yo ya pertenecía a Veracruz y era increíble ver a la gente, a la afición, cómo se dormía 3 o 4 días antes de que abrieran las taquillas del estadio para poder conseguir el boleto. Entonces, era una situación impresionante caminar en la calle y que la gente hiciera parte de ti el fútbol y que la gente de alguna manera se involucrara de tal forma de que tú sabías que esa pasión iba mucho más allá de una simple afición. Entonces, además de que mis hijos nacieron allá, fue cuando más tiempo estuve en selección nacional, que jugué Copa Ujú. América 97 en Bolivia, donde fui considerado el mejor portero del certamen. Después la Copa en el 99, la Copa también América en Paraguay 99, pero en el 97 jugué eliminatoria mundialista, Copa Kirin en Japón, Copa USA que la ganamos, que hoy es Copa Oro, pero el momento cúspide fue jugar eliminatoria mundialista para calificar a Francia 98. Entonces, esa época es inolvidable para mí porque fue cuando más tiempo tuve en selección y lo hice estando en un equipo de no tanta trascendencia nacional como Veracruz. Entonces, para mí, Veracruz es una época que jamás, así como en todos los equipos donde estuve, jamás voy a olvidar. Sí, claro. Y luego, ahorita que nos dices esto, Adolfo, de que la gente hasta se dormía fuera del estadio, ahí estando cerca de la taquilla, tú conoces el calor que es allá en Veracruz, ¿no? O sea, una cosa de locos. Yo creo que no estás caminando, no estás haciendo nada y estás sudando allá, ¿no? Entonces,
una cosa de locos que también la gente desafortunadamente se quedó sin fútbol de primera división, pero que bueno, por ahí tendrá una plaza de la nueva liga, como bueno, tendrán dos, si no me equivoco. Entonces, el fútbol en Veracruz, pues siempre tiene que vivir, ¿no? Por ahí hay una leyenda en Veracruz que dicen que si el fútbol no existe en Veracruz, no hay vida en Veracruz. Entonces, no sé qué tan cierto puede ser esto, pero ahorita que nos platicas, pues es un carnaval, ¿no? O sea, Veracruz es un carnaval. Y ahora después llegas a Necaxa, Adolfo, en donde fuiste campeón, donde representó mucho para ti desde tu llegada, y curiosamente cuando llegas, el técnico que estaba ahí, pues no te quería, ¿no? O sea, no entrabas en sus planes prácticamente. Demostraste que tuviste la calidad para estar ahí y pues fuiste campeón. Otro de los equipos que bueno, por ahí tuvo mucha trascendencia para ti. Platícanos un poco sobre tu experiencia ahora en Necaxa. Sí, cuando llego a Necaxa, es precisamente después de mi trabajo en selección nacional. En ese Ujú, momento me ponen transferible en Veracruz y viene la situación clara en donde nosotros pedimos salir por las situaciones problemáticas que existían, principalmente con algunos personajes de la directiva. Entonces, buscamos salir y tenemos la posibilidad de llegar a Necaxa. Ciertamente, cuando llego a Necaxa, el primer encuentro que tengo con el técnico en su oficina, lo que me dice es: yo no te pedí, entonces ujú. conmigo no vas a jugar. Y esa situación genera lógicamente un reto más, porque hay entrenadores que tienen sus formas y sus maneras de sacar lo mejor de cada jugador. Y en ese momento yo tenía que demostrar que aún con él iba a jugar. Eh, Después este mismo entrenador, que es Manuel Lapuente, se va a la selección y se queda Raúl Arias. Y con Raúl Arias llegamos a la final primero contra Toluca, que perdemos en el Ujú. 98, y posteriormente al siguiente torneo contra Chivas, que salimos campeones en el 98 en el Estadio Jalisco, en el estadio donde me tocó debutar en primera división. Y posteriormente a eso, ya tengo el gusto y el placer de llegar a América. Sí, por supuesto. Y vaya que otra de las cosas curiosas, ¿no? Te coronas en donde debutaste, o sea, en la cancha donde pisaste por primera vez, ya formado, ya siendo jugador de primera división, ¿no? Otra de las etapas y otra coincidencia y bendición, como tú lo dices, en tu carrera y sin duda alguna, pues fue algo muy especial para un Necaxa que tú lo sabrás, una época dorada, una época en donde Necaxa se hizo presente en el fútbol mexicano en donde arrebató a todos los grandes y al equipo que pasara. Entonces era un equipazo tremendo el que tenían ahí en Necaxa. Y ahora ya nos platicaste de tu llegada a América y de cómo se dio de forma curiosa, con un susto por ahí, ¿verdad? Yo creo que por ahí comiste algún bolillo cuando te dijeron, no, ya no te cambies de aquí porque ya no eres de aquí. Pero ahora platícame, pues para ti, ¿qué representó llegar a América? Tanto lo personal, con esto de que pues, a lo mejor se te vino a la mente que tu papá le va a la América, y también en lo profesional, que es significar llegar a la América. Sí, mira, en mi carrera en primera división, lógicamente, ya la situación de admirar a un equipo queda de lado, porque a final de cuentas eres profesional y vas a defender los colores que estás representando. Cuando llegué a Pumas, lo más importante en el equipo era ganar el América. Veíamos el calendario de juegos y veíamos cuál era la fecha contra América para estar preparándonos para ese partido. Después me voy a Veracruz, literalmente. Las veces que le ganamos a la América, se hacía carnaval en Veracruz. En el malecón cerraban los negocios y todo el mundo hacía fiesta. Después llegó a Necaxa. Y cuando llegó a Necaxa decían que era el hermano menor. Cuando jugábamos contra América, nos concentraban toda la semana y decíamos: aquí no hay ningún hermano menor, vamos a ganar el América. Y hacíamos todo para poder ganar el América. Y después llegó a la América. Y cuando llegué a América, el primer día que me dan mi uniforme, llegué a mi casa, entonces puse el uniforme en la cama y volteo y le grito a mi esposa, digo: mami, ven. Entonces llega mi esposa: ¿qué pasó? Le dije: mami, soy el portero de la América. Y entonces voltea, me ve a mí, ve el uniforme y me dice: pues trabajo es trabajo. Entonces, le digo: no, 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 pero Sí, no, sí, sí. ella preocupada porque en ese entonces América tenía 11 años de no salir campeón cuando Sí. llegué a la América.
Y, y lo que decían era que los jugadores de Necaxa, los mejores jugadores se iban a América y no funcionaban y tenían que regresar. Entonces la preocupación de mi esposa era esa, que decía, no, al rato vas a regresar. Entonces le digo, no mami, no estás entendiendo. Le digo, yo soñé con jugar en primera división y lo conseguí. Soñé con ser campeón del fútbol mexicano y lo conseguí. Soñé con ser portero de selección nacional y lo conseguí. Pero nunca pasó por mi mente que el equipo que mi padre y yo veíamos cuando yo era niño iba a llegar a ser el portero de ese equipo que mi padre y yo admirábamos. Entonces ya me dijo, ok, entonces está bien. Y la verdad fue algo que con mi padre, a pesar de que el fútbol fue lo que me unió a mi padre, al final de cuentas el fútbol fue lo que me separó también de él, porque yo a los 16 años salí de Europa y no regresé más. Sí, por supuesto. Y ahora esto de tu esposa, ¿no? Curiosamente, tú te lo tomas con alegría y ella se lo toma como con preocupación, como decir, ay, Adolfito, hay que echarle ganas porque estás en el América. Pero oye, cuando jugabas los clásicos capitalinos, siendo raíz de Pumas, porque es un equipo que también es al que tienes muy grabado en tu mente y que yo creo que siempre lo vas a recordar con mucho cariño. Cuando jugabas el clásico capitalino, ya siendo portero de la América y te enfrentabas a Pumas, ¿qué sentimientos se venían para Adolfo Ríos? ¿Qué sentías tú en esos momentos? Mira, realmente la vida te va dando ciclos. Esos ciclos es cumplirlos en tiempo y forma. Cuando yo salí de Pumas me fui 7 años a Veracruz. Después regresé a México con Necaxa 3 años más. Entonces cuando yo llego a la América habían pasado 10 años de que yo había salido de Pumas. Entonces, literalmente el agradecimiento siempre va a existir, pero los ciclos se van cumpliendo y eso es un Ujú. tema de profesionalismo. Y por supuesto que esa intención de jugar contra un equipo en el cual estuviste, la intención siempre es ganar. Si normalmente juegas clásicos, son los que sabes que dejan huella y son los que sabes que se juegan diferente. Y si esos clásicos son además el hecho de haber pertenecido a ese equipo, pues con más razón tienes ese deseo de ganar. Eso no te pierde el respeto, eso no te pierde la admiración o el agradecimiento cuando estuviste y defendiste esos colores. Pero sí te da siempre una situación de decir, tenemos que ganar esos partidos. Sí, por respeto a ambas instituciones, ¿no? A quien te abrió la puerta para ser profesional y con quien estuviste en ese momento y que obviamente era una gran oportunidad para tu carrera, Adolfo. Y ahora tú que viviste este clásico capitalino del lado de Pumas y del lado de América y que del lado de América viviste el clásico joven contra el Cruz Azul y el nacional, que es el más importante de México y que todos lo han dicho, ¿tú consideras que para ti el único clásico para América es Chivas? ¿O realmente también consideras a Pumas y a Cruz Azul? Porque a veces algunos, en el caso de Guillermo Ochoa, que bueno, tú lo conoces perfectamente, en algún momento dijo, para mí solo hay un clásico y es Chivas. Para ti, ¿tú sí sentías el clásico capitalino, sí sentías el clásico joven y el nacional? Sí, por supuesto. Claro que Ujú. sí, esa situación es algo que se vive y no solamente se vive con la afición, con la prensa, con ambas fanaticadas, sino se vive dentro del equipo. No solamente con la situación que se dice y se habla entre el equipo y entre los jugadores. Es decir, vamos con un clásico y estos clásicos se han hecho de una manera distinta. Si bien es cierto, el clásico contra Chivas es el máximo, porque es a nivel nacional y tengo que decirlo a nivel internacional también, se vive Sí. diferente. Son los partidos que literalmente nadie quiere perder, todos queremos ganar, pero todo lo que es América y Cruz Azul es algo que en toda la historia también se ha dado. Si bien es cierto, Pumas América se ha dado un clásico ya de años para acá, pero eso ha sido también por ese pique futbolístico dentro y fuera de la cancha, que se ha ido dando de una manera natural como deporte. Desafortunadamente, en ocasiones anteriores llega a rayar la cuestión en temas extracancha, que puede haber algún pique entre las porras. Pero esa situación se ha ido aminorando, porque la gente cada vez es más consciente de que es un espectáculo, de que hay familias involucradas.
y de que en este tema existe el deporte como vínculo para llevar alegría a las aficiones. Y por eso es que esos clásicos siguen y van a seguir. Y tanto el clásico con Pumas, como con Cruz Azul, como con Chivas, son partidos que literalmente, dices, se tienen que ganar y buscar, lógicamente, darle una alegría a la afición que representas. Qué bueno que tú lo ves así, Adolfo, porque la mayoría de nosotros lo vemos así como americanistas y yo creo que es algo en que todos concordamos. O sea, yo creo por ahí nosotros también como aficionados vemos que a la América siempre le van a jugar con todo y tú lo sabes. O sea, cada semana pues sabías que te exigías, no era como que tanto ay, me voy a relajar de este lado. Así fuera el último equipo del último lugar de la tabla general, te jugaba con todo y tú sabías que tenías que ir por todas, ¿no? Pero oye, ahora que llegas a América, Adolfo, y que te encontraste a la Puente Necaxa y después te lo encuentras en América, y otra vez vuelve a suceder algo muy chistoso, ¿no? Con él, que llega, tú eres el capitán de la América, y él fue muy franco, muy sincero contigo. Yo no le doy el gafete de capitán a los porteros. En ese momento, ¿cómo te sentiste? Porque incluso, si no mal recuerdo, Pineda estaba siendo titular y creo que se lesiona desafortunadamente, pero pues ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo era tu relación con Manuel Lapuente? Sabemos que era alguien fuerte, alguien que hablaba claro, pero ¿cómo era tu relación con Manuel Lapuente, tanto en Necaxa como en América? Mira, siempre fue cordial, siempre Ujú. fue respetuosa. A final de cuentas, el técnico es el que decide quién juega y quién no. Y no va a haber, no vamos a pedir como jugadores explicaciones. Si me mete, ¿por qué me metió? Y si no me mete a jugar, ¿por qué no me metió? Entonces, en ese sentido, nunca hubo ningún conflicto, siempre se respetó. Ciertamente, cuando llega el profe Lapuente al América, yo era capitán en América, era titular en América. Eh, Literalmente me dijo, a mí no me gusta que los porteros en mi equipo sean capitanes, me quitó el gafete y me dijo a mí personalmente, eh, el que va a jugar el próximo partido es Hugo Pineda. Entonces, en ese sentido, como te dije anteriormente, hay entrenadores que buscan sacar lo mejor de los jugadores de alguna forma. Y todo este tiempo que yo pasé para demostrar lo que valía, hubo que demostrar una vez más. Y Hugo Pineda en el siguiente partido fue contra Atlas, Hugo se Ujú. lastima y entonces entro yo a jugar. Y desde ese momento yo había trabajado muchísimo para poder llegar a un nivel. Y lo demostramos dentro de la cancha, al grado de que estábamos jugando Copa Libertadores y se empalmaron las fechas para jugar también las finales del fútbol mexicano. Y él nos reunió a varios jugadores. Recuerdo que entre Ujú. ellos estaba Pavel Pardo, estaba Duilio Davino, Ok. me llamó a mí para estar en esa reunión. Y lo que nos dijo y nos preguntó fue, díganme si están dispuestos a jugar todos los partidos de titulares, los de fuera en Libertadores y los de casa en el torneo local, porque viene una situación bien complicada. Entonces quiero saber que puedo contar con ustedes. Él nos pidió que fuéramos titulares en ambos torneos. Por supuesto que dijimos que estábamos dispuestos a jugar a pesar de toda la cuestión de los viajes a Sudamérica, jugar allá media semana y regresar a jugar acá el fin de semana. Y todos accedimos a ser parte de este grupo. Y nos fue bastante bien. Llegamos en un excelente nivel a semifinales que se pospusieron después en la Copa Libertadores y llegamos a la final, a la liguilla final en el torneo. Y yo recuerdo cuando salimos campeones, que entre toda la gente iba corriendo, todos festejando, y de repente me lo encontré a la Puente en la media cancha. Me volteo, él volteó así como sorpresivamente, lo veo y entonces me acerco y le digo, profe, somos campeones. Se acercó, me dio la mano, me abrazó y me dijo, Adolfo, somos campeones. Entonces, ahí me di cuenta de la capacidad y la calidad que tienen los técnicos para sacar lo mejor de cada jugador, porque literalmente él hizo que llegara a otro nivel.
y ese nivel, gracias a Dios, se demostró en la misma final y en la misma liguilla, parando yo como titular con él y él, Sí. lógicamente, decidiendo ponerme a mí en la portería. Te me adelantaste un poco, Adolfo. Yo te iba a preguntar de la final del 2002, pero ya te adelantaste. Y bueno, ahora hay que retomarlo. Platícanos de esa experiencia que viviste de jugar la final contra Necaxa. Otra coincidencia de que tú habías jugado en Necaxa, habías sido campeón en Necaxa, y ahora te enfrentas en una final contra Necaxa. Y pues bueno, el profesionalismo siempre estuvo de por medio. Pero ¿cómo viviste esa final? O sea, era un Estadio Azteca repleto, tú sabes que ahora ya hay más palcos, ya hay más cosas que se redujo los asientos, pero anteriormente eran más butacas que otra cosa y era una cosa de locos en 2002. Platícanos, ¿cómo viviste esa final del 2002? Mira, fue una final diferente porque estábamos enfrentando a un equipo muy ordenado. Así El es. partido de ida perdemos 2-0, ni las manos metimos. En el segundo partido termina el primer tiempo 0-0. Entonces solamente teníamos 45 minutos enfrentando a un equipo como Necaxa, que no había recibido ni un solo gol en toda la liguilla, bien ordenado, jugaban prácticamente por nota. Y recuerdo lo que nos dijo el profe Lapuente en medio tiempo. Y lo que nos dijo fue, solamente les pido que hagan un gol. Fue lo único que dijo. Se dio la vuelta y nos dejó ahí en el vestidor. Entonces nos quedamos así y dijimos, vamos por un gol. Ujú. Cuando entramos a la cancha, me acuerdo que yo estaba calentando para empezar el segundo tiempo eh, y pasa el entrenador de Necaxa y me dice, estás en el equipo equivocado, Necaxa va a ser campeón. Y entonces le digo, felicidades Raúl, si es así, felicidades. Y empezó el segundo tiempo. Cuando hacemos el primer gol, que lo hace Patiño, la situación cambió por completo. Un estadio que tembló, vibró. La situación de ver a la gente en la cancha brincando en todo el estadio era una situación completamente irreal. Una cuestión en la que decías, pusieron a la gente en cámara rápida, porque lo veías a todos prendidísimos. Entonces ahí nos dimos cuenta la intención de la Puente cuando nos dijo, hagan un gol. Es lo único que les pido. Porque cambió radicalmente hasta la cara de los juegos de Necaxa. Antes se Sí. veía, tocaban el balón a un lado, se hablaban bien, nadie se reclamaba. Cuando hacemos el primer gol, empezaron a gritarse, a reclamarse. La cara de ellos ya era diferente, el estadio había revivido. Cuando hacemos el gol del empate, la situación era completamente diferente. Ellos agacharon la cabeza, nosotros estábamos todos prendidos. Entonces, la gente estaba metida. Eran 13 años de no salir campeones. Así es. Con el 2-2, esa esperanza había renacido. Esos 13 años de que la gente americanista estuvo sufriendo tanto, por fin se abrió una ventana y una luz para poder soñar que se podía terminar esa sequía. Después, en tiempo extra, que en ese entonces era el gol de oro, Ujú. recuerdo la jugada que prácticamente me dio a mí la certeza de saber que Dios nos estaba regalando ese campeonato. Cuando Sague toma el balón por izquierda y se la pasa a Carlos Gutiérrez controla el balón afuera del área y le pega a la portería. El balón pasa entre las piernas de Salinas, lo cual me impide ver el balón. Eh, y yo no recuerdo haber pensado o haber reaccionado a un balón. Eh, Recuerdo cuando el balón impactó mi mano. Eso sí lo recuerdo. Pero después tuve Ujú. que voltear para ver quién me había jalado, quién me había empujado para atajar ese balón. Ahí me di cuenta que Dios tenía algo especial para nosotros esa noche. Entonces, eh, después de eso viene el gol que le anulan a Bam Bam.
que nos Sí, dejaron con el grito un poquito, pero después viene el gol del Misionero Castillo. Y cuando viene el gol del Misionero Castillo, yo me quedé quieto viendo a los árbitros hasta que ellos dijeran que había terminado el partido, entonces iba a festejar. Y así fue. Cuando veo al árbitro que dice terminó el partido, en ese momento me quito yo el suéter porque yo tenía una leyenda en mi playera que decía Cristo vive en mí. sí. Entonces todos salieron corriendo a donde iba el Misionero Castillo y yo salí corriendo para el otro lado. Por eso es que hay muy pocas fotos en donde yo estoy con todo el grupo cuando están festejando, porque yo andaba festejando por otro lado, Sí. agradeciéndole a Dios eh, ese campeonato que nos había regalado. Entonces, después de eso, me acerqué a la tribuna y veía a la gente. La gente lloraba, brincaba, gritaba, abrazaba la camiseta, besaba las banderas. Era una situación en la cual dices, este no es un sueño, esta es una realidad. Y la emoción, por supuesto, que nos llevaba a las lágrimas, era después de 13 años de que América no salía campeón. Entonces, fue muy especial, fue muy especial. E incluso cuando te entrevista Javier Rojas, ¿no? El reportero de Televisa Deportes, que era el que cubría la América, se acerca a ti y tú estabas muy, o sea, no como pasmado, pero sí como diciendo, híjole, es que no sabe dónde correr, no sabe dónde festejar, e incluso yo creo que tú dijiste, pues me pongo a brincar, si ya sé volar en la portería, ¿por qué no voy a brincar ahorita en el festejo, no? Entonces, fue una cosa de locos. Yo te puedo decir que fue mi primer título como americanista, estaba muy chico y yo lo recuerdo perfectamente y si nosotros que lo vivimos en casa a lo grandioso, en el Estadio Azteca no me imagino cómo estuvo ese día, yo creo que de locos. También recuerdo que se fueron al Ángel, no sé si también tú supiste de eso, que se llenó el Ángel, o sea, repleto de americanistas, solamente 13 años de no ser campeones y de estar con ese no en la garganta de decir, pues América de nueva cuenta es campeón, ¿no? Y ahora que nos dices mucho del aficionado americanista, Adolfo, y que para ti significa mucho, y de verdad todo el americanismo siempre te va a recordar con un gran afecto, ¿cómo describes al aficionado americanista? ¿Lo viste en la final? ¿Viste cómo lloraron? ¿Viste cómo tenían sus banderas abrazando? Pero en toda la temporada el americanista está ahí, vaya bien o vaya mal el equipo. ¿Cómo describes al aficionado americanista? Mira, me gustaría escribir a todas las aficiones de los equipos de fútbol de entrada, porque cada uno de ellos tiene esa pasión, ese compromiso con su equipo, de apoyarles en las buenas y en las malas. Y me quiero referir a todos los equipos porque sí hay una diferencia del aficionado americanista por el odio que le tienen a la América. Porque un aficionado que le va a un equipo eh, apoya a su equipo, pero no tiene una situación con otros equipos como lo tienen con América. Si yo soy un aficionado de Monterrey y estoy viendo un partido de Chivas contra América, pues digo yo, le voy a las Chivas porque voy contra el América. Sí. Entonces, si en un grupo de 10 aficionados al fútbol existen 3 que le van a la América, los demás, los otros 7 le van a diferentes equipos de primera división. Pero después los 7 están en contra de América. Entonces eso hace una diferencia. Por eso es que el compromiso que tiene un aficionado de América es saber soportar todo lo que los demás equipos como afición tienen para ser fiel y leal al América. Sí es diferente. Sí hay una situación en la cual determina que tienen que ser valientes para el América, porque tienen que saber que el primer partido que pierda América tiene que comerse la burla de todos los demás aficionados, no solamente de los aficionados del equipo contra el que perdiste, sino de todos los demás aficionados. Ciertamente es el equipo más amado y el equipo más odiado, y eso es lo que hace una diferencia. Tienes que ser maduro, tienes que ser comprometido, tienes que ser leal para aceptar
el soportar todo lo que pasa en las buenas y en las malas con un aficionado a la América. Sí, totalmente de acuerdo